antes de coger la semana de vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Habíamos hablado sobre el libro de Samuel y habíamos dicho que íbamos a tocar un aspecto, por lo menos, de un rey imprudente y de un rey prudente, porque la historia del libro de los reyes precisamente de lo que trata es de una cantidad enormísima de reyes, y lo que es interesante es que todas sus historias terminan o comienzan diciendo que hicieron lo bueno o hicieron lo malo delante de los ojos de Yahvé. Y cuando se dice que hicieron lo bueno o que hicieron lo malo, pues obviamente eso tiende a hacernos pensar que el éxito de cada rey de Israel se debía en la medida de cuán cercano estaba a la ley de Jehová, al Deuteronomio, o cuán lejano estaba del Deuteronomio. Y eso nos hace entender también otra cosa que es bastante significativa, y es el hecho de que estas son historias de los reyes, como mencionamos con anterioridad, que tienen una explicación religiosa, porque las historias fueron sacadas de otros libros de historias. ¿Se acuerdan que hablamos del libro de Salomón, de los libros de historia de los reyes, de los libros de la guerra de los reyes, etcétera, etcétera? Y da la impresión que entonces estas historias ya estaban dentro de un contexto realmente histórico, perdonando la redundancia, ¿no? Sin embargo, el historiador bíblico lo que hace es que las pone en una perspectiva desde el punto de vista de la ley. Cuán cerca están del pacto o cuán lejos están del pacto. Y desde luego dentro del proceso va a plantear la historia, pero va a hacernos recordar siempre cuán cerca o cuán lejos estaba del pacto cada uno de los reyes que él menciona en su historia. ¿A qué nos lleva esto entonces? Pues esto nos lleva a entender y a pensar que muy probablemente el historiador, tanto de Samuel como de Primera y Segunda de Reyes, es un historiador que está vinculado con la fe judía. Y probablemente, si está vinculado con la fe judía, es muy seguro que esta persona estaba vinculado con el culto judío. Y si estaba vinculado con el culto judío, las probabilidades de que haya sido un sacerdote o que sea parte de la escuela del sacerdocio judío son altísimas. O en su defecto que sea parte del profetismo, porque en este tiempo ya existía escuelas, así como existía una orden sacerdotal dentro del judaísmo, que era la orden levita, también existían órdenes proféticas, escuelas de profetas. Y de hecho, en las historias de reyes es donde más profetas vamos a encontrar. Unos profetas que aparecen fugaces y unos profetas que se quedan girando dentro de la historia, porque aparentemente estos profetas eran los rectores en el profetismo de aquel tiempo. Eran los profetas rectores, como por ejemplo un Elías, un Eliseo, un Micaías, eran profetas rectores. Pero eso no quiere decir que eran los únicos, porque a veces inclusive vamos a encontrarnos con historias en Reyes donde se habla de un profeta pero no se dice el nombre del profeta. Por lo tanto, si no se dice el nombre del profeta, no necesariamente hay que adjudicarlo a los ya conocidos, probablemente sea parte de aquellas escuelas de profetas. Y usted dirá, ¿y de dónde se saca eso de que había escuelas de profetas? Pues fíjense que cuando se está hablando de la historia de Eliseo, se dice que hay uno de los pasajes bíblicos, que probablemente en algún momento dado lo toquemos,
que los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo para decirle: el lugar en el que estamos es estrecho, vamos pues al Jordán y cortemos allí una viga, cada uno de nosotros, para hacer un lugar más amplio. Pues ¿de qué están hablando? De lo que están hablando es del recinto de estudio, de la escuela, de la universidad, del colegio, donde se estudiaba profetismo. Pues esto se nos está haciendo chiquito. Lo que quiere decir es que había una matrícula de profetas que estaba creciendo. Y si había una matrícula de profetas que estaba creciendo, pues quiere decir que entonces habían escuelas de profetas. Ahora, no era que estas escuelas de profetas los enseñaban a decir profecía. No, estas escuelas de profetas no enseñaban a los profetas a decir profecía. Estas escuelas de profetas lo que hacían era que se juntaban los profetas para apoyarse. Porque desde luego, en muchas ocasiones, sus funciones proféticas requería peligros, exponerse, enfrentar la muerte, enfrentar persecución, y desde luego era mejor que los profetas estuvieran unidos que aislados. Como una hermandad, como una asociación. Sí, era como una asociación de profetas. Y estos profetas, pues a la misma vez que asumían, desde luego, ellos no estudiaban para decir profecías, pero sí estudiaban el comportamiento social y el comportamiento político y el comportamiento monárquico de su tiempo para dar las profecías. O sea, estos no eran profetas que simplemente decían: Sica manda aquí y aquí vamos con la profecía. No, eran profetas que estudiaban el contexto, y dentro del estudio de ese contexto, entonces buscaban que la dirección de Yahvé para asertivamente dar la profecía. Porque desde luego se corrían el riesgo en muchas ocasiones estos profetas de estar en una posición totalmente contraria al sacerdote. Muchas veces estos profetas estaban en posición diametralmente opuestas al sacerdote. Un ejemplo de ello es Jeremías, que cada vez que el pobre Jeremías profetizaba, la monarquía iba donde el sacerdote y decía: mira, por ahí está Jeremías profetizando que nos van a meter, se nos van a meter aquí los babilonios y nos van a llevar cautivos. Y el sacerdote decía: ¿dónde está él? Y dice: no, él está allá en una esquina por allí diciendo eso. Ah, pues está bien el problema. Y allá iba Pashur, que se llamaba, y decía: arrésteme en ese hombre. Y allá agarraban al pobre Jeremías y lo metían en una mazmorra o lo metían en un cepo y lo castigaban. Hubo una película Sí, de veras, en Semana Santa de eso. Sí, mira qué interesante. Entonces, cogían al pobre Jeremías y ya llegó un momento que Jeremías dice: mira, ven acá, tú me mandas a dar profecía y tú no estás aquí para coger los golpes. Tú me dices, me ordenas dar la profecía, pero los golpes los cojo yo. Yo mejor no profetizo nada y dejo de estar profetizando. Pues por eso necesitaban que la solidaridad de los profetas, y por eso existían las escuelas de los profetas. ¿Por qué es importante para mí decir esto? Porque ahora, dentro de las nuevas interpretaciones religiosas en el mundo carismático, hay quienes piensan que el profeta es meramente uno que recibe el endoso de otro profeta para ser profeta, y si tiene el endoso de un profeta, pues ya es profeta. Y eso no era así. Ahora, ¿de quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un rey, vamos a hablar de su señora esposa, y vamos a hablar de el hombre que le sustituyó, ¿verdad? Así es que cuando yo digo que voy a hablar de un rey y de su señora esposa, probablemente ya algunos saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de don Acab y doña Jezabel. ¿Y por qué? Yo dije que iba a escoger uno, y uno, pues obviamente que hizo una gesta detrimental, y otro y a mí me parece que no ha habido un rey más desarticulado que el rey Acab. Acab tiene un significado su nombre: mi padre es hermano. Lo que quiere decir es que